Hola a todo el mundo. Vamos a arrancar esta inversión técnica con muchísima energía. Hola, ¿qué tal? Yo estoy encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Hoy tenemos un tema que, está transformando por completo el tejido productivo a nivel global. Para quienes nos escuchan y sigan de cerca la industria 4.0, sabrán que las fábricas están cortando los cables. Literalmente. Literalmente, sí. Gracias al Internet de las Cosas, aplicado a la industria, el famoso IoT, estamos viendo una revolución inalámbrica en entornos que, durante décadas, han dependido de kilómetros y kilómetros de cobre. Cobre pesado, muy rígido y sobre todo carísimo de mantener. Exacto. Y para nuestra exploración de hoy tenemos una misión muy clara. Vamos a destilar los hallazgos de un documento que es absolutamente clave. Es la Guía de Ciberseguridad en las Comunicaciones Inalámbricas en Entornos Industriales. Un documento fantástico publicado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE. Ahí le has dado. Y el gancho aquí, para que nuestra audiencia ponga las cosas en perspectiva, es pensar en nuestras propias casas. Ujú. Es fácil pensar en el wifi doméstico. Estás viendo una serie, se cae la red y la pantalla se queda en pausa. Es molesto, claro. Es una faena, sí. Pero en una planta de procesamiento industrial, un fallo de conexión no es un momento de aburrimiento. Para nada. Significa que una cadena de montaje crítica podría detenerse por completo, o peor, que una válvula de presión no reciba a tiempo la orden de abrirse. O, en el peor de los escenarios, que esa infraestructura pueda ser saboteada de forma remota. La magnitud del riesgo aquí lo cambia absolutamente todo. Totalmente. A quienes buscan aprender hoy sobre infraestructuras críticas, la clave de este análisis a fondo no es solo memorizar qué tecnologías se usan. Claro, no es hacer una lista. Exacto. Es comprender la arquitectura y el por qué. Por qué se eligen ciertos protocolos, cómo funcionan bajo el capó y cómo protegen la información más sensible frente a interferencias físicas y amenazas lógicas constantes. Porque, a ver, los sistemas de control industrial exigen unos niveles de resiliencia que están a años luz de una oficina normal. A años luz. No tienen nada que ver. Y si las apuestas son tan altas, el salto de abandonar el cable tiene que ofrecer unas ventajas operativas gigantescas, ¿no? Desde luego. Tradicionalmente, una fábrica era un mar de bandejas metálicas llenas de cables acumulando polvo. Tela. Al introducir dispositivos móviles, como tabletas industriales o teléfonos reforzados, el entorno da un vuelco. Se reduce el costo en metales y ganas una movilidad brutal. Claro, el personal puede moverse por toda la planta con la telemetría en la palma de la mano. Y eso aumenta la seguridad física. Ya no hace falta estar pegado a una máquina peligrosa para hacer un diagnóstico. Pero, y aquí viene el gran pero, esa flexibilidad no puede sacrificar la precisión. Ni un milímetro. Lo fascinante aquí es que, según la guía de INCIBE, estas redes deben cumplir requisitos que harían fracasar a cualquier router comercial. Por ejemplo, El comportamiento en tiempo real y determinista. En una oficina, si un email tarda medio segundo más, nadie se da cuenta. ya, no pasa nada. Pero en un entorno determinista, si un autómata envía una orden de parada de emergencia a un brazo robótico, El dato tiene que llegar exactamente en ese milisegundo. ni un instante antes ni un instante después. A eso súmale tolerar temperaturas extremas, vibraciones y convivir sin interferencias con motores gigantes. Y por si fuera poco, a veces con un consumo de energía bajísimo. A mí me resulta muy útil imaginar esto como una sinfonía invisible. Me gusta esa analogía. Si hay interferencias, los instrumentos, que serían las máquinas pesadas, dejan de tocar al unísono. Y cuando pierden el ritmo, la disonancia no solo es ineficiente. Es peligrosísima. Exacto. Entonces, para ver cómo se afina esta sinfonía, empecemos por el instrumento más conocido, el estándar IEEE 802.11. El famoso Wi-Fi. El de toda la vida. La industria lo usa mucho en centros de control para mover grandes volúmenes de datos, pero llevar tecnología de consumo a un entorno crítico, fíjate, parece arriesgado. ¿Cómo ha evolucionado su armadura? Pues a base de golpes. Ha sido una evolución dictada por la necesidad de corregir vulnerabilidades gravísimas. En sus orígenes, el estándar permitía conexiones sin cifrado. Madre mía. Inaceptable. Luego llegó el web, la privacidad equivalente a cable, usaba el algoritmo RC4 y un vector de inicialización de 24 bits. Que suena muy técnico, pero en la práctica... En la práctica, para que nos entendamos, pensemos en una fábrica que genera miles de paquetes por segundo. Con solo 24 bits, las combinaciones se agotan rapidísimo y empiezan a repetirse.
Y para un atacante que esté escuchando la red, esos patrones repetidos son como un cartel luminoso gigante apuntando a la contraseña, ¿verdad? Tal cual. Romper web se convirtió en cuestión de minutos. Por eso hoy en día su uso está absolutamente prohibido. Totalmente lógico. Y una vez que vieron que web era un colador, ¿qué vino después? El WPA, el acceso protegido Wi-Fi, fue un salto vital. Para entornos corporativos, introdujo la autenticación con servidores Radius, alejándose de una única contraseña compartida. Aunque mantenía las claves precompartidas, las PSK, para cosas más sencillas. Sí, pero la verdadera magia de WPA fue el TKIP, el protocolo de integridad de clave temporal. En vez de usar la misma llave siempre, la cambiaba de forma dinámica y constante. Adiós a los patrones repetidos y al cartel luminoso. Exacto. Y finalmente maduró hasta el estándar actual, el WPA2, que abandona el TKIP y adopta el cifrado AES. Un estándar de grado militar. Eso es, la capa más robusta hasta la fecha para redes Wi-Fi. Es fascinante, pero hay un factor físico que no podemos ignorar. Por mucho cifrado AES que tengas, las ondas de radio de 2,4 o 5 GHz no respetan las paredes. Para nada. Si la señal sale de la fábrica y llega al aparcamiento, cualquiera en su coche con una buena antena podría infiltrarse cómodamente. Y ese es un fallo recurrente. En la industria no basta con encender un router y cruzar los dedos. No, claro. Se requiere un estudio de radiofrecuencias muy exhaustivo, un site survey. Los ingenieros miden exactamente hasta dónde llega la onda y ajustan la potencia de las antenas. Para que la señal muera justo en la valla de la fábrica. Exacto. Usan antenas direccionales y materiales absorbentes, pero aún así, el alcance del Wi-Fi es corto. Si tienes una planta solar de cientos de hectáreas o un oleoducto inmenso, El Wi-Fi no te sirve. se queda cortísimo. Ahí entran protocolos construidos específicamente para el castigo industrial. Y leyendo la guía de INCIBE me topé con uno que me pareció asombroso. El Trusted Wireless. Una maravilla tecnológica. Diseñado desde cero para infraestructuras colosales. Ya no hablamos de área local. Es un jugador exclusivo del entorno industrial. ¿Cuáles son sus métricas reales? Son impresionantes. Opera en 2,4 GHz o 900 MHz según la región, y su alcance se mide en kilómetros, no en metros. Kilómetros, fíjate. Sí, y puede formar redes malladas de hasta 250 nodos. En cuanto a velocidad, va desde unos humildes 16 kilobits por segundo hasta 500 kilobits por segundo. Que parece poco comparado con el Wi-Fi de casa. Porque es intencional. No quieren transmitir vídeo en 4K. Quieren garantizar que la señal de un sensor remoto llegue a la sala de control, llueva, nieve o haya montañas de por medio. Y para mantener esa estabilidad al aire libre durante kilómetros, con todo el ruido ambiental, ¿cómo evita que el mensaje se pierda? Su defensa principal es el espectro ensanchado por salto de frecuencia, el FHSS. Se queda quieta en un solo canal. Transmisor y receptor saltan constantemente por múltiples frecuencias a toda velocidad. O sea, si un canal sufre interferencias... Pierdes un dato mínimo, porque en una fracción de segundo ya han saltado a un canal completamente limpio. Brillante. Y a nivel de ciberseguridad, esto se refuerza con el estándar RFC 3110 y cifrado AES de 128 bits. Saltos impredecibles y cifrado militar. Suena a fortaleza inexpugnable. Pero la guía hace un matiz crítico. Trusted Wireless es una especificación privada, propietaria. Así es. Históricamente, el secretismo era la norma en la tecnología operativa. ¿Por qué la ciberseguridad actual mira con tanto recelo a los protocolos cerrados? Porque la historia nos ha dado lecciones muy duras. Antes se confiaba en el aislamiento físico, el air gapping, y en la seguridad por oscuridad. Si no saben cómo funciona, no pueden atacarlo. Esa era la lógica. Pero el IROP conecta todo a las redes corporativas y a la nube. Al ser cerrado, Trusted Wireless no pasa por el escrutinio masivo de miles de analistas en todo el mundo. Claro, un protocolo abierto está siendo atacado en laboratorios las 24 horas. Constantemente. Y eso permite encontrar y parchear fallos rápido. Hoy en día, la arquitectura de confianza cero exige que todo sea verificable. La oscuridad ya no es una defensa aceptable. Y ese contraste nos lleva directos a hablar de tecnologías que sí están bajo el microscopio global a diario. Hablemos del Bluetooth. Me encanta este tema. Porque para nuestra audiencia el estándar 802.15.1 es emparejar unos auriculares o el móvil al coche, distancias muy cortas. Ujú. Pero al ver los datos industriales me quedé de piedra.
Sin obstáculos visuales, el Bluetooth clásico en industria puede llegar a 1 kilómetro de distancia. Es un logro de ingeniería tremendo. ¿Cómo convierte la industria una tecnología de auriculares en una herramienta de largo alcance y encima con retardos de solo 5 o 10 milisegundos? Utilizando transmisores de clase 1 que emiten con muchísima más potencia y antenas direccionales de alta ganancia. Además, hay que distinguir entre el Bluetooth clásico, ideal para flujos rápidos y constantes de datos, y el Bluetooth de baja energía. El famoso BLE. Exacto. Optimizado para ráfagas cortísimas de datos que no funden la batería. Y para sobrevivir en el caos de una fábrica, usa el salto de frecuencia adaptable, el AFH. Es distinto al salto del Trusted Wireless. Sí, porque el AFH tiene inteligencia espacial. Evalúa el entorno en tiempo real. Si detecta que unos canales están llenos de ruido por un router Wi-Fi cercano, los marca como malos y los saca de su lista de saltos. Solo usa canales limpios. Es una adaptación brillante. Totalmente inteligente. Pero imaginemos que un paquete de datos choca con una interferencia inevitable. Arranca un motor de alta tensión y el paquete llega corrupto. ¿Puede pasar? Si el receptor tiene que pedir que se reenvíe, nos cargamos esa latencia tan baja de 5 milisegundos. ¿Cómo salvan los datos sin retransmitir? Aquí entra la corrección de errores hacia adelante, o FEC por sus siglas en inglés. El emisor inyecta redundancia matemática y bits de paridad en el propio paquete antes de enviarlo. Vale. Si cruza una nube de ruido y algunos bits llegan mal, el receptor usa esa redundancia para aplicar un algoritmo y reconstruir la información original sobre la marcha. Repara el daño al instante. Sin pedir reenvíos. Eso es lo que preserva el determinismo estricto de la red. Es una robustez técnica formidable. Ahora bien, irradiar Bluetooth a 1 kilómetro a la redonda es abrir un vector de ataque enorme. Enorme. INCIBE es muy estricto aquí con las prácticas de fortificación. Emparejamientos sin pins por defecto. Nada de 4 ceros. ¿Eso es de primero de ciberseguridad? Contraseñas de al menos 5 caracteres y listas blancas para que el punto de acceso solo hable con máquinas autorizadas. Y hay que anticiparse siempre al adversario moderno, que suele observar pasivamente antes de atacar. Un error muy común y catastrófico es dejar los nombres de fábrica. ¿A qué te refieres exactamente? Imagina que un atacante escanea en silencio desde fuera y ve un Bluetooth que se llama marca X modelo Y válvula presión. Le acabas de hacer la mitad del trabajo. Le has hecho la fase de reconocimiento completa. Solo tiene que buscar vulnerabilidades conocidas para ese modelo concreto. Por eso la normativa exige nomenclaturas genéricas. Y luego ponerlo en modo invisible, supongo. Modo no descubrible, exacto. A nivel criptográfico, la prioridad absoluta es la link key, la LTK. La clave de enlace. Esa clave encapsula toda la comunicación con un cifrado de 128 bits desde el primer milisegundo de contacto. La regla es inquebrantable. Ningún byte debe ir en texto claro por el aire. Nada en texto claro. Es pura supervivencia. Y bueno, hasta aquí hemos cubierto flujos continuos y grandes distancias. Sí. Pero nos falta una pieza gigante del rompecabezas. Imagina una nave logística inmensa llena de miles de sensores pequeñitos. Sensores que solo miden la temperatura un par de veces al día. Conectarlos todos a la red eléctrica es inviable, y enviar a alguien a cambiar miles de pilas cada 3 meses sería una pesadilla. Un desastre logístico y económico. Y ahí es donde entra el gran maratoniano del bajo consumo, Zigbee. Exacto. Zigbee, que se basa en el estándar 802.15.4, es la respuesta a la eficiencia energética extrema. Sacrifica ancho de banda por supervivencia. Totalmente. Envía datos muy lentos, entre 20 y 250 kilobits por segundo, y a distancias cortas, de 10 a 200 metros. Pero compensa esto creando redes de malla superdensas y altorreparables. Donde optimizan el consumo al milivatio, ¿no? Tanto que funcionan con pilas más de 2 años. Para conseguir esa optimización, la red tiene que estar muy coreografiada. Según el documento, hay 3 roles muy definidos. ¿Cómo se estructuran? Es una estructura casi piramidal. En la base está el dispositivo final. Es el trabajador de campo. Vive casi siempre en estado de suspensión profunda para ahorrar batería. Se despierta, manda su temperatura y se vuelve a dormir. Instantáneamente. Y nunca enruta tráfico de otros. No gasta energía en los demás. Letargo muy eficiente. Pero esos datos tienen que llegar al servidor. ¿Quién dirige el tráfico si los sensores duermen? El segundo rol, el router. Estos no pueden dormir.
Forman la espina dorsal y suelen estar enchufados a la corriente. Reciben los datos y buscan el camino menos congestionado para llevarlos a su destino, saltando de uno a otro. ¿Y quién manda sobre todos ellos? En la cúspide está el coordinador. Solo puede haber uno por red. Es el jefe. Elige el canal más limpio, da el identificador de red y decide quién entra y quién no. O sea, es el guardián criptográfico del ecosistema. Administrar las llaves de miles de nodos que se despiertan y se duermen parece un reto titánico. Lo es. El coordinador actúa como centro de confianza o Trust Center y maneja 3 tipos de llaves de 128 bits. Cuéntame, primero la clave maestra, la raíz de la confianza que suele venir de fábrica. Luego la clave de enlace, para asegurar la charla primada entre dos dispositivos. Y faltaría una para toda la malla. La clave de red. El centro de confianza autentica un sensor nuevo y le pasa esta clave de forma hipersegura. Pero hay un vector de ataque muy concreto en estas redes inalámbricas, el ataque de repetición. Peligrosísimo. Si un atacante graba un comando legítimo y cifrado desde lejos, no lo puede leer, de acuerdo. No. Pero lo inyecta horas más tarde para generar datos falsos. ¿Cómo bloquea Zigbee que le cuelen paquetes antiguos? Utiliza secuencias de refresco e integración de tramas. Piensa en el token de la aplicación del banco en el móvil. Ah, claro, que cambia cada poco tiempo, que está obsoleto y lo descarta al momento. Lo rechaza de lleno, sin siquiera tener que descifrarlo. Me parece una analogía perfecta la del banco. Y fíjate, si recapitulamos todo lo que hemos abarcado hoy, es impresionante ver el salto de la industria 4.0. El cambio de paradigma es brutal. Hemos dejado el cobre estático por un tejido invisible de frecuencias, desde la evolución del Wi-Fi hacia el cifrado AES, pasando por colosos como Trusted Wireless. La agilidad del Bluetooth para esquivar ruido. Exacto, y terminando con la disciplina estricta de Zigbee y su centro de confianza. Todo demuestra que la maquinaria crítica hoy flota en el aire, sostenida por algoritmos para evitar sabotajes. Y esto deja una reflexión final muy profunda para quienes nos escuchan. Adelante. Si estas tecnologías disuelvan las barreras físicas del cable, cabe preguntarse, ¿cómo cambiará la arquitectura de las fábricas del futuro cuando las máquinas ya no dependan de un enchufe en la pared? Eso lo cambia todo. Pero lo más crítico a nivel de ciberseguridad es entender que el campo de batalla ha mutado. ¿Qué nuevas intrusiones totalmente indetectables tendremos que combatir cuando el propio aire de la fábrica sea la principal vía de ataque y la superficie de exposición más vasta del mundo industrial? Dejar el aire como el nuevo gran vector de ataque invita a darle muchas vueltas. Ha sido un recorrido extraordinario por las comunicaciones industriales. Un placer absoluto. La invitación queda abierta para que la próxima vez que nuestra audiencia oiga hablar de redes inalámbricas, visualicen esas barreras invisibles, los saltos de frecuencia y la criptografía que nos protege. Sigamos cuestionando esa tecnología que no se ve, pero que hace que todo funcione. Hasta la próxima exploración.